Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Veo varios conocidos por ahí, algunos que no conozco, pero bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga. Y la verdad que para mí siempre es una bendición el poder compartir la palabra del Señor. Y en esta noche, bueno, esta semana el Señor colocó un tema en mi corazón para poder compartir, que es acerca del camino más excelente. Yo pienso que no solo Joel, sino varios están ya pensando tal vez en Corintios. Más adelante usted va a entender un poco más a qué se refiere ese título, por qué hay un camino más excelente. ¿Será que hay otros caminos? ¿Por qué camino estamos nosotros? Entonces, me gustaría empezar a compartir. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, como ya lo dijo Joel, puede escribirle, puede levantar la mano o en el momento cuando demos espacio para las preguntas, ahí puede hacer, o si tiene alguna acotación o alguna observación. Muchas de las cosas que yo les voy a compartir es aquello que yo he experimentado, aquello que yo he vivido, que estoy viviendo, y no necesariamente tiene que estar de acuerdo con mis ideas, pero de alguna manera nuestra línea o nuestro filtro es la palabra del Señor. Eso sí, de alguna manera es absoluto. Amén. Entonces, como les mencionaba, el camino más excelente, así titula nuestra lección o nuestro tema, nuestra clase de hoy. Y me gustaría hacerles esa pregunta. Tal vez me gustaría escuchar a una persona que me puede decir qué es el amor. Bendiciones. El amor es Dios. Dios es amor. ¿Sí? Para mí ese es un resumen de lo que es el amor. Y lo otro, pues está en 1 Corintios 13, ¿no? Muy bien, Ingrid. Muchas gracias. ¿Qué es el amor? Yo tengo aquí algunas definiciones que a veces se nos vienen rápidamente, ¿no? Porque a veces cuando se nos pregunta o pensamos en el amor, por lo general, fácilmente pensamos en sentimientos y en emociones. Pero sabemos que el verdadero amor no depende de los sentimientos, de las emociones, sino se trata de algo mucho más de lo que yo siento por alguien, mucho más de algo romántico, mucho más de lo que yo siento tal vez por un miembro de mi familia, por un amigo, por un hermano, por una cosa, por un lugar. Y a menudo se da de que damos y recibimos amor con una intención de recibir algo a cambio, ¿no? Tal vez no lo pensamos directamente, pero hay algo en nosotros que espera algo a cambio cuando nosotros estamos dando amor. El amor verdadero no está basado, como mencionaba, en los sentimientos o en las emociones, sino es una decisión de amar a alguien de forma incondicional. Y a lo largo de la clase nosotros vamos a poder confirmar eso. ¿A qué se refiere con amar a alguien de forma incondicional? Y hay aquí un pensamiento. El ser humano anhela el amor desde el momento de su existencia. ¿Por qué? Y esa respuesta la vamos a obtener a lo largo de la clase también. Ahora, algo que a mí me gusta hacer mucho es, más que preguntarme qué es el amor, preguntarme quién es el amor. Y ya Ingrid lo mencionó en 1 Juan 4:8, habla acerca de quién es el amor. Porque 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, me gusta mucho el libro de Génesis. A mí me apasiona mucho Génesis porque encuentro mucho del carácter de Dios, mucho de sus atributos, mucho de la esencia de lo que es Dios. Y para mí es como que resume muchas cosas también que luego nosotros vemos a lo largo de la palabra. Y me gustaría que, teniendo esa definición de quién es el amor, que es Dios, podamos nosotros ver lo siguiente. Porque si nosotros ya de alguna manera hemos definido de que el amor es una persona, me gustaría que podamos ver cómo ese amor desde los comienzos está en acción. Amor desde los comienzos, o desde los inicios, o desde el principio, como usted lo quiera pensar o colocar. Aquí nosotros vemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, eso nos habla Génesis 1:1-2. Y algo que me gusta mucho pensar es en ese cuidado de Dios cuando empezó a crear. Antes de que Él empezara su obra maestra, que yo sé que ustedes saben quién es esa obra maestra, quiénes somos esa obra maestra, Dios empezó a colocar las cosas en orden, porque todo estaba desordenado y vacío. Empezó a colocar todo en su lugar, porque en medio del desorden no puede existir vida. Entonces Dios empieza, ¿no?, a colocar todo en orden, empieza a crear,
preparando un camino, preparando un lugar, preparando un terreno para su obra maestra, que somos nosotros. Usted puede ver en Génesis 1:26 que dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros aquí vemos cómo el amor está creando, cómo Dios está creando, cómo Dios mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, hasta ahí ya nosotros podemos ver de que el amor es la esencia de Dios y de que ese amor de Dios también es parte de nuestro ADN. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a imagen de Él, conforme a su semejanza, pero no solamente termina ahí Génesis, no solamente hasta ahí podemos ver el amor en acción, sino también cuando Dios bendice al ser humano, bendice a la humanidad y de alguna manera le comparte un propósito, le da una misión. Porque eso nosotros lo vemos en Génesis 1:28 cuando dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos. Entonces, algo que a mí me gusta mucho ver en Génesis, en este versículo en particular, es cómo la bendición de Dios está mucho más antes que nuestro hacer, mucho más antes que la tarea, que el mandato, que la misión, ¿no? Y algo que nosotros en este tiempo vemos tal vez un poco distorsionado por el pecado, es el hecho de que nosotros esperamos y buscamos la bendición de Dios en el hacer. Buscamos ser fructíferos, multiplicarnos, hacer para ser bendecidos. Pero aquí nosotros vemos cómo en el original Dios primero bendice a esa humanidad para que sea fructífera y se multiplique. Entonces, y no solamente nos quedamos ahí, sino seguimos avanzando. En Génesis también podemos ver cómo Dios con cuidado hace y prepara un huerto especial para colocar a su creación. Nosotros eso lo vemos en Génesis 2:8 cuando dice Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Sabemos que un huerto no nace por sí solo. Un huerto es un lugar donde nosotros dedicamos tiempo, esfuerzo, sacrificio, lo planeamos y en una determinada dimensión nosotros elaboramos ese huerto con un propósito. Y si usted sigue leyendo un poco más a versículos adelante, usted va a ver de que Dios quería que el hombre aprendiera a labrar, aprendiera en ese huerto que él había creado en el Edén. Entonces vemos cómo el amor en acción está creando y está mostrando su cuidado para su creación. Nosotros que somos la expresión del amor de Dios. En Génesis 2:18 dice, y dijo Dios, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces nosotros vemos aquí el amor, cómo tiene ese cuidado de su creación y cómo le hace esa ayuda idónea. Seguimos viendo también, sabemos que después viene la caída. De alguna manera el enemigo siembra la duda, la desconfianza, la incredulidad en el ser humano, en el pensamiento del ser humano, porque sabemos que todo empieza ahí, y de alguna manera el hombre cae, hace lo contrario a lo que Dios le había pedido que no hiciera, que era comer de ese árbol prohibido. Y sabemos que de alguna manera ahí se quiebra algo en la creación perfecta de Dios. Pero es interesante de que ninguna de esas cosas, así como lo que estamos viviendo ahora, le toma por sorpresa a Dios, sino que Dios ya, nosotros aquí en Génesis vemos de que ella tenía un plan redentor para de alguna manera volver a restaurar aquello que se había quebrado por la desobediencia del hombre. Y aquí vemos la promesa de Dios para enviar a Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como que quien nos va a reconciliar nuevamente con Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Entonces aquí nosotros vemos en Génesis 3:15 que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí nosotros vemos una promesa y vemos una referencia de Jesucristo. Si seguimos adelante, nosotros vemos que a pesar de todo lo que ya había pasado con esa creación que Dios había hecho, con todo lo que el amor había hecho, aún el amor sigue firme, ¿no? No ha cambiado. Y aquí nosotros vemos en Génesis 3:21 cuando dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí nosotros vemos una expresión también de ese amor. Es el primer, de alguna manera, sacrificio que se hace para cubrir el pecado, para cubrir la vergüenza, para cubrir la desnudez del hombre, ¿no? Y ahí nosotros vemos ese amor de Dios con su creación, ¿no? Que hace este sacrificio que también, de alguna manera, es una alegoría o una promesa también de la venida de Jesucristo para redención de la humanidad. Y aquí nosotros vemos también algo que muestra ese cuidado del amor, ese cuidado de Dios. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. En Génesis 3:23 vemos que de alguna manera Dios saca
a Adán, a Eva de ese huerto, de ese jardín. Y algunas personas tal vez dicen, pero ¿por qué lo sacó? Y ahí personalmente yo veo el cuidado de Dios, porque sabemos que había otro árbol también del cual ellos podían comer, que era el árbol de la vida eterna. Y si ellos comían de ese árbol ya en pecado, imagínense vivir eternamente en pecado. Entonces, esa expulsión de la humanidad, del jardín, del huerto, del Edén, más que un rechazo, es un cuidado para preservación de vida. Entonces, aquí, en resumen, nosotros estamos viendo cómo Dios, que es amor, desde un inicio está creando y mostrando su esencia, que es el amor. Me gusta mucho ver en Génesis eso, desde el inicio, cómo el amor está en acción. Ahora, ¿quién ama a Dios? Es la pregunta. Y nosotros en 1 Juan 4:8 también nosotros encontramos eso. Ya no solamente encontramos por qué Dios es amor, sino encontramos qué es lo que pasa si nosotros no conocemos a Dios. Porque aquí es claro el versículo que dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, de alguna manera, una señal que a nosotros nos muestra si conocemos a Dios es el amor que hay en nosotros, el amor que nosotros expresamos hacia el prójimo y hacia Dios también. Seguimos avanzando. En Juan 14:15, me gusta mucho el capítulo 14 del Evangelio de Juan, porque habla acerca de tres cosas principales. Nos habla acerca de conocer, de amar y de obedecer. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero usted puede anotarlo y tal vez luego meditarlo y leerlo un poco más. Pero nos habla acerca de la importancia de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si no conocemos, nosotros no podemos amar. Y yo no puedo amar si yo no invierto tiempo. ¿Cuántos de nosotros, tal vez en algún momento de nuestra vida, nos hemos hecho esa pregunta o hemos tenido ese deseo, yo quiero conocer más de Dios? Pero no nos ponemos a pensar si realmente estoy invirtiendo tiempo en eso, hasta qué punto yo quiero conocerlo. Porque cuando yo quiero algo, yo de alguna manera me esfuerzo. De alguna manera yo tal vez hago hasta más de lo que está en mis posibilidades, cuando nosotros queremos. Entonces, si yo quiero conocer más de Dios y no le estoy dedicando tiempo, yo voy a perder de alguna manera, no voy a encontrar ese propósito de conocerlo más. Y eso es claro en la palabra. Nosotros no podemos conocer, mejor dicho, no podemos amar si nosotros no estamos conociendo. Nuestra obediencia es un reflejo de nuestro amor por Dios. Una vez que yo paso más tiempo con Dios, voy a conocerlo. De la misma manera que si yo paso más tiempo con alguien, yo voy a poder saber sus gustos, voy a saber qué no le gusta y un montón de cosas, porque yo estoy invirtiendo tiempo con esa persona, ¿no? Entonces yo me imagino que muchos de los que están escuchando, tal vez si son matrimonios, saben de lo que estoy hablando, o también podemos pensar en la manera de cómo hemos conocido a los amigos que tenemos, o cómo conocemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, etcétera. Entonces, el invertir tiempo te ayuda a conocer. Y una vez que nosotros invertimos tiempo para conocer a Dios, empezamos nosotros a amarlo de una manera correcta, porque sabemos a quién estamos amando y en nuestro corazón se genera ese amor genuino, y ese amor genuino nos lleva a una obediencia no ciega, una obediencia consciente, a una obediencia que nosotros disfrutamos porque sabemos que lo que estamos haciendo, nuestra obediencia de alguna manera va hacia la persona que amamos. Entonces, ese es el camino, conocer para amar y así poder obedecer de la manera correcta. Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos, y eso nos habla 1 Juan 4:10, perdón, donde nos menciona la palabra de que antes de que nosotros amáramos a Dios, Él ya nos había amado a nosotros. Y claro ejemplo es lo que nosotros hablamos hace rato en Génesis, de cómo el amor que es Dios estaba creando en amor a una expresión de su amor que somos nosotros. El amor se basa en dar, y no solo a los que son buenos con nosotros. Y a mí me gustaría que nos detengamos y podamos ir a la palabra en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, que dice lo siguiente. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Entonces, ¿qué desafío representa para nosotros el amar a aquellos que de alguna manera no nos tratan bien? En el versículo
44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, tal vez eso no es fácil, pero es algo que de alguna manera nos lleva a conocer ese amor perfecto de Dios. Porque si amamos a aquellas personas que nos aman, la palabra de Dios nos dice que eso es fácil. El desafío está y la prueba del amor de Dios está cuando nosotros estamos en condición o en circunstancias donde somos desafiados a amar a aquella persona que nos aborrece, a aquella persona que nos ultraja, que nos maldice, que de alguna manera nos persigue o nos hostiga. Entonces, el amor, más que de recibir, se trata de dar. El amor que damos es el que hemos recibido. No puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, yo sé que cada uno de nosotros viene de un contexto diferente. Cada uno de nosotros tal vez es de un lugar distinto, algunos de Bolivia y de otros países también. Cada uno tiene una historia diferente y cada uno de nosotros ha sido criado, instruido, enseñado de diferentes formas, ¿no? Y ese amor que hemos aprendido tal vez en casa es el mismo amor que nosotros damos. Muchas veces no hemos recibido un amor perfecto o genuino en casa, tal vez un amor condicionado, un amor un poco violento y diferentes formas de amor que tal vez hemos aprendido, y es ese amor el que nosotros vamos a dar si es que nosotros no nos encontramos con ese amor verdadero, que es Dios. Y como menciona también ahí, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Tal vez yo tengo la intención y el deseo de amar a todo mundo, porque es un mandato de Dios. Pero si yo no he recibido ese amor de Dios, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, antes de yo pensar dar amor a otras personas y cumplir así ese mandamiento de amar a nuestro prójimo, tengo yo primeramente que preocuparme en recibir ese amor. Y con ese amor amarme a mí mismo, para yo amar así a mi prójimo más adelante también. El amor de Dios no cambia según las circunstancias. Y eso claramente también lo hemos visto en Génesis, cuando a pesar de la desobediencia del hombre, aún Dios seguía mostrando ese su amor, cubriendo su desnudez y de alguna manera sacándolo del huerto para preservar a él, al ser humano, que es una expresión del amor de Dios. Entonces el amor de Dios no cambia, no es un amor condicionado, no cambia según las circunstancias en las que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y si hablamos de que Dios es amor, tenemos que tener en claro eso, de que por más, sin importar las circunstancias, situaciones que estemos viviendo, ese amor de Dios no va a cambiar. Ahora, la historia más grandiosa de amor que alguna vez se haya contado. Yo sé que todos nosotros sabemos cuál es esa historia. Y nosotros la encontramos ¿dónde? En Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, si alguien alguna vez se preguntó, ¿de qué tamaño es el amor de Dios? En Juan 3:16 nosotros podemos encontrar el tamaño del amor de Dios. O una forma tal vez de tener idea del tamaño, de la dimensión del amor de Dios. O sea, llegar hasta ese punto de entregar a su único Hijo. Yo no sé cuántos padres están escuchando, pero ¿cómo sería el que usted entrega a uno de sus hijos? Peor si es un hijo único. Entonces, pensemos en esa entrega que hizo Dios, confirmando lo que hace rato hablábamos, que el amor se basa o se trata de dar más que de recibir. Porque aquí Dios no está negociando con la humanidad. No está diciendo, si ustedes me dan esto, yo le voy a dar a mi hijo único, sino que Él entregó a su Hijo unigénito porque Él a nosotros nos ama. Marcos 12, me gustaría que podamos ir a Marcos, capítulo 12, versículo 30 hasta el 31. Tal vez un pasaje que lo hemos escuchado muchas veces también, y es un pasaje que nos trae mucha verdad. Dice, Marcos 12, desde el 30, dice, y amarás, bueno, desde el 29, para que tengan un poco de idea, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces Jesucristo está resumiendo toda la ley, todos los mandamientos de Dios en estos dos. De amar al Señor, no solamente sobre todas las cosas, porque a veces podemos expresarlo de esa manera, amar a Dios sobre todas las cosas.
pero siempre es bueno que que observemos bien el énfasis que la palabra hace, porque la palabra es específica. La palabra dice que tenemos que amar a Dios, no sobre todas las cosas, dice que tenemos que amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestra fuerza. Es decir, que tenemos que amar a Dios con nuestro pensamiento, con nuestro sentimiento, con nuestra voluntad y con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Entonces, ese es el camino que nosotros debemos seguir para amar a Dios y no solamente quedarnos ahí. Una vez que yo recibo ese amor de Dios, ese amor perfecto, yo voy a estar en la capacidad de amarme a mí mismo. Y no es que yo sea egoísta y no piense en los demás, porque aquí el mandato dice que yo tengo que amar a mi prójimo como yo me amo. Ahora, imagínese y hágase esa pregunta. ¿Hasta qué punto nosotros nos amamos? ¿Hasta qué punto nosotros nos aceptamos? Cuando nosotros nos miramos en el espejo, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Será que Dios se equivoca en lo que hace? No, Dios es perfecto en cada una de las cosas que hace. Entonces, cuando nosotros nos vemos en un espejo, nosotros podemos ver esa semejanza de Dios. Podemos ver esa imagen de Dios, una expresión del amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros conocemos y recibimos ese amor perfecto de Dios, yo estoy en la capacidad de amarme a mí mismo. No con un amor propio, sino con el amor de Dios. Y una vez que yo, de alguna manera, conozco ese amor, yo voy a estar también en capacidad para poder amar a mi prójimo. Porque no nos olvidemos que yo no puedo dar aquello que yo no tengo. El amor es la característica del cristianismo que lo diferencia de otras religiones. Nosotros podemos pensar en el hinduismo, en el budismo, en el islamismo y varias otras religiones tal vez que existen. Y yo no sé, no vamos a tocar ese tema, pero usted puede investigar y va a llegar a ese punto de darse cuenta de que el amor es algo que a nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, nos caracteriza, el amor, a diferencia de otras religiones. La falta de amor es demasiado común y crea un amplio espectro de conflictos. Nosotros sabemos que cuando hace falta el amor, de alguna manera todos somos propensos a que los conflictos surjan, a que los conflictos de alguna manera surjan a través de las diferentes maneras de pensar o cuando comienzan los desacuerdos. El amor es el aliento de vida de la iglesia. No lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, usted puede anotar esa referencia en Efesios 4:16, cuando Pablo está hablando acerca de cómo la iglesia crece junta en amor, unida, vinculada. Sin el amor no podemos vivir ni trabajar en armonía. Yo pienso que eso es claro. Podemos tal vez estar todos juntos en un mismo lugar, desarrollando actividades, pero si no hay el amor de por medio, no vamos a tener una armonía. Y no se olvide lo que dice Salmo 131, si no me equivoco, cuando habla de que en esa armonía, en esa unidad, es ahí donde viene la bendición de Dios. Hay muchas ideas falsas acerca del amor que necesitan corrección. Ahora vivimos en un tiempo donde hay tantas formas diferentes de pensar y en nombre del amor se ha hecho un montón de cosas. Justificar el pecado, omitir el pecado. Y estamos en un tiempo donde tenemos que desafiarnos como hijos de Dios a realmente acabar o ir en contra de esas ideas falsas acerca del amor, ¿sí? Amar no significa estar de acuerdo con el pecado de los demás. Pero si nosotros amamos a nuestro prójimo, nosotros nos colocamos en la brecha para orar por nuestro prójimo, para orar para que tenga un encuentro real con ese amor perfecto, con la verdad perfecta, para que pueda cambiar y puedan de alguna manera andar por ese camino que Dios espera que toda su creación ande, ¿no? Entonces, amar no significa que nosotros vamos a estar de acuerdo con el pecado de los demás, que nos vamos a hacer como que no vimos nada, o vamos a omitir ciertas cosas, o vamos a justificar el accionar de algunas personas que nosotros, que somos conocedores tal vez de la verdad, sabemos que no están bien. Cuando experimentamos nosotros mismos el amor incondicional de Dios, su perdón, su cuidado, la semilla de ese amor comienza a germinar en nuestros corazones y es ahí donde surge en nosotros el deseo de amar a los demás de la misma forma. Entonces no se olvide, piensa en eso, o sea, yo necesito conocer a Dios, necesito amar a Dios con ese mismo amor que Él me ama, amarme a mí mismo para yo de alguna manera estar en esa condición de amar a mi prójimo. Hacer que esa semilla que ha germinado en mi corazón de amor de Dios empiece a crecer y con ese amor, con ese fruto, yo voy a poder amar a mi prójimo. Ahora, hágase esta pregunta, no necesita respondérmela, o si quiere más adelante que abramos un espacio, usted me puede responder, pero hágase esa pregunta, dice, ¿has recibido y experimentado el amor de Dios en tu vida? No quiero, la pregunta no es, usted sabe
qué dice tal versículo, o usted se memorizó lo que dice tal versículo. Quiero que usted se haga esa pregunta. ¿Has recibido y experimentado el amor de Dios en tu vida? Porque tal vez nosotros tenemos en claro en nuestra mente, Dios es amor, pero yo he recibido ese amor, yo he experimentado ese amor, yo me he encontrado con ese amor. Porque el hecho de que yo lo tenga en mi mente o me lo haya memorizado o lo lea en algún lugar, no quiere decir de que yo he recibido y estoy experimentando ese amor. Me gustaría que rápidamente veamos 4 tipos de amor que podemos encontrar nosotros en la Biblia. No vamos a profundizar en ellos, sino los vamos a mencionar, pero sí estamos hablando de uno en particular en esta clase. El primero es el amor eros, que de alguna manera está enfocado a ese amor sensual, ese amor romántico, ese amor de pareja. Y nosotros lo vemos en el libro de Cantares en la Biblia. También está el amor estorge, que es un vínculo afectivo que se desarrolla mutuamente entre padres e hijos, entre hermanos, entre hermanas, es un amor de familia. Así como, por ejemplo, Jacob cuando tenía ese afecto y demostraba su cariño, su amor hacia sus hijos, lo vemos también con Marta, con María, con Lázaro, y así varias historias o personajes dentro de la Biblia. Y también está el amor filia, que es un vínculo afectivo que se observa en las amistades profundas. ¿Sí? Es así como Jesucristo esperaba que sus discípulos se amaran. Es así cuando Jesucristo le decía a sus discípulos, ámense uno al otro, así como yo a ustedes los he amado. Y también nosotros podemos ver el ejemplo de Jonatán o de Jonatán y de David en la Biblia, ese amor de amigo. Y por último podemos ver también el amor ágape, que es del amor que estamos nosotros hablando de manera general en toda esta clase, que de alguna manera define el amor inconmensurable e incomparable de Dios por la humanidad. Y ahora me gustaría que podamos ir a lo que hace rato mencionaba Joel, a 1 Corintios, capítulo 13, y en adelante. Vamos a ver todo el capítulo 13, pero haciendo rápidamente, mencionando algunas cosas acerca de la realidad de esta iglesia de Corinto. De alguna manera en esta ciudad había una mezcla de algunas culturas, pero había una raíz griega que de alguna manera había ese pensamiento de que si yo sé más, si yo tengo más talento, si yo tengo más experiencia, si yo sé más, o sea, soy más importante y mejor que otras personas. Había mucho ese pensamiento de desprecio, de menospreciar a aquel que no tenía experiencia, que no tenía conocimiento o que no mostraba ciertas habilidades tal vez para algunas cosas. Entonces, y ese mismo pensamiento que había en esta ciudad, también había llegado a la iglesia de Corinto. Entonces, había personas que de alguna manera hacían ese menosprecio entre hermanos. Había de alguna manera ese pensamiento de que yo soy más importante porque yo tengo este talento, porque yo tengo tales dones. Y eso nosotros lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12. Nosotros no vamos a hablar acerca del capítulo 12, no vamos a hablar acerca de qué tipos de dones existen, qué dones nosotros tenemos. Yo sé que lo hemos leído muchas veces también, pero la iglesia estaba con ese enfoque, ¿no? De cuáles son los mejores dones, qué es lo que yo más sé, cuáles son los dones que resaltan más. Y es interesante que Pablo, con amor, de alguna manera, trae por decirlo así, una confrontación a esta iglesia. Y me gusta mucho cómo hay una conexión entre el capítulo 12 y el capítulo 13 de 1 Corintios. Porque leamos lo que dice el versículo 31. Dice, procurad pues los dones mejores. Es como que Pablo dice, bueno, está bien, busquen los mejores dones. Preocúpense por eso, si quieren. Pero, o como dice la Biblia, más yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces aquí Pablo está introduciendo y de alguna manera está buscando hasta llamar la atención. Porque imagínense, si había ese pensamiento de que si yo sé más, si tengo más dones y más talentos, soy más importante. Ahora imagínense que Pablo les diga, pero hay un camino aún más excelente. ¿Cómo captaría la atención de las personas que estaban en la iglesia? Porque con seguridad ellos estarían atraídos o curiosos de qué camino más excelente se refiere Pablo. ¿Sí? Y vamos a leer lo que dice la palabra. Dice, si yo hablase, está hablando Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, me gustaría que podamos ver algunos detalles de ese versículo. Sin amor, aún el idioma celestial es un sonido molesto. Eso nosotros lo vemos en el primer verso. Cuando dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Címbalo es ese instrumento que usted ve ahí en su pantalla, que es parte de algunas baterías, que es solo. Si se toca solo, no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. Viene a ser como ese ruido vacío, molesto. Y de alguna manera Pablo está diciendo eso. O sea, yo puedo tener los dones mejores, puedo tener un montón de talentos, habilidades, pero si yo no tengo amor, si yo no los practico, los ejercito con amor, vengo a ser como este címbalo que retiñe, como un sonido vacío, hueco, que llega a ser molesto para quien está escuchando. Sin amor, el saberlo todo no ayuda a nadie. Y eso también nosotros lo podemos ver en el verso 2, donde dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí Pablo también está hablando, o sea, yo puedo saberlo todo, puedo tener estudios en universidades, seminarios, y puedo tener títulos y reconocimientos, y puedo saberme de memoria muchos versículos bíblicos, puedo haber estudiado, haber hecho la escuela de estudios bíblicos en Jucún, puedo tal vez tener mucha información y conocimiento en mi mente, pero si no tengo amor, de nada me sirve ese conocimiento. De alguna manera me hace una persona vacía. Lo que nosotros necesitamos recibir del Señor es una revelación, algo que nos lleve a una acción. Me gusta mucho pensar en eso, en la revelación como una acción revelada. Porque si lo vemos de esa manera, es eso la revelación. Dios te revela la acción a tomar en base a la información que has recibido. Entonces, no solamente nos limitemos a tener una cabeza grande, llena de información, sino busquemos que nuestro corazón crezca en revelación de Dios, porque eso es realmente lo que transforma vidas. Sin amor, la fe que se arriesga es inútil, porque también eso lo encontramos en el verso 2, donde dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Piensa en esa palabra, nada soy. ¿De qué tamaño es nuestra fe? ¿Será que es de ese tamaño capaz de trasladar los montes, como la palabra lo menciona? La palabra de Dios dice que puedo tal vez yo tener o mostrar una fe capaz de trasladar montes y montañas. Pero si yo no tengo amor, nada soy. De nada me sirve también eso. Seguimos avanzando. Dice, sin amor, dar todo nuestro dinero para los pobres es infructuoso. O sea, es en vano. Y eso nosotros lo encontramos también en el versículo 3 del capítulo 13. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Es muy importante la generosidad. Hoy escuchaba una enseñanza en línea por la tarde de otra base de Jucún, donde hacían mucho énfasis y se estaba hablando acerca de que generosidad atrae generosidad. Yo no tengo que esperar tener para dar, sino de aquello que yo tengo, darlo. Qué bueno es ser generoso, qué bueno de alguna manera es compartir lo que nosotros tenemos. Pero pensemos en esto, lo que la palabra dice. Si yo no tengo amor, siendo parte de esta generosidad, de nada me sirve. Yo sé que nosotros no estamos en condición de poder juzgar o evaluar cuál es la motivación de la gente al dar. Pero algo que es cierto y que la palabra lo menciona es que si no hay amor en esa generosidad, de nada sirve. Tal vez la gente está siendo bendecida, tal vez estamos supliendo necesidades de las personas, pero delante del Señor eso no sirve. Sin amor, el más grande sacrificio de nuestra vida no tiene sentido. Y eso también lo vemos en el verso 3, donde dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo
para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aún entregando nuestra propia vida, muriendo aparentemente por la causa de Cristo, si no hay un amor de por medio, también de nada sirve. ¿Sí? De alguna manera, tal vez podemos quedar como mártires. Tal vez Dios me llama y me voy, no sé, a un país donde hay mucha persecución, un país demasiado cerrado, y tal vez por diferentes razones yo llego a perder la vida predicando o compartiendo mi fe, o por no negarme a mi fe, y yo muero. Mucha gente me va de alguna manera reconocer, y mucha gente tal vez se va a sentir inspirada, mucha gente se va a sentir motivada, desafiada. Mi testimonio de alguna manera puede ser revolucionario para mi iglesia, pero si yo no tengo amor, si realmente mi motivación al entregar mi vida y el estar ahí donde yo estaba no era el amor de Dios, no era ese amor perfecto de Dios, también de nada sirve. Como digo, para las otras personas es de bendición. Mucha gente tal vez va a llegar a conocer al Señor a través de esa muerte mía, pero delante del Señor, yo y el Señor, algo no está bien ahí. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que de alguna manera la palabra de Dios dice que quien no ama no ha conocido a Dios. Yo no sé si ustedes ubican ese pasaje en la Biblia, ahora no recuerdo la referencia, pero donde dice de que Jesús, cuando esté alguien delante de él, le va a decir que no lo conoce. ¿Por qué? Porque no se olvide que de alguna manera quien ama ha conocido a Dios. Entonces, si de alguna manera estamos delante del Señor y no está ahí de alguna manera alguien que conoce al Señor, ¿cómo Jesucristo se va a dar cuenta de quién es? Porque Jesucristo conocía al Padre. Por eso nos puede decir: yo no los conozco, apártense de aquí, apártense de delante de mí. Ahora pensemos en la matemática divina, que es muy diferente a la nuestra, y tal vez en diferentes situaciones y circunstancias hemos experimentado esa matemática de Dios que va tal vez muy contraria a nuestra matemática, como nosotros sacamos cuenta. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto es 5 menos 1? Usted me va a decir 4, pero en la matemática de Dios es 0. Pensemos en estos 5 puntos que habla Corintios. Usted puede tener esos 5 puntos. Puede usted tener muchos dones, mucho talento, mucha habilidad. Puede tener usted mucho conocimiento. Puede usted tener mucha preparación. Puede tener usted mucha fe. Puede usted tener muchas cosas y un corazón generoso. Puede usted de alguna manera hasta estar dispuesto a entregar su vida. Pero si no hay amor, eso es 0. Es así como esto 0. Si yo le pregunto, súmeme, ¿cuánto me da todo eso 0? ¿Cuánto me va a dar? 0. Pero si yo coloco un número positivo delante de toda esta suma, cambia totalmente el sentido. Entonces, de la misma manera es el amor. El amor presente en nuestras vidas, en nuestro accionar, en todo lo que se refiere a nosotros, hace una gran diferencia. Esa es la matemática de Dios. Ame o muera. Me gusta mucho esta historia. En lo personal me ha confrontado muchas veces en mi vida. Yo sé que es una historia que tal vez usted también conoce. Me gustaría que vaya a Apocalipsis. No se preocupe que no vamos a hablar acerca del fin del mundo. Ese es otro tema. Tal vez otra persona en la base lo va a dar. No sé, pero Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 5, aquí Dios está hablando, ha dado un mensaje para una iglesia. Aquí en Apocalipsis nosotros encontramos 7 iglesias, 7 mensajes diferentes, pero cada una de ellas con un propósito. Y aquí nosotros vemos lo siguiente en capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 5, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
Entonces, esta es una palabra fuerte para nosotros como cristianos, como líderes, como iglesia. Primeramente, nosotros vemos aquí una alabanza. Vemos cómo hay un elogio, una exaltación o un resaltar de cosas positivas. El arduo trabajo, el celo por la doctrina, por la enseñanza. Pero a la misma vez hay una condenación. ¿Cuál es esa condenación? La pérdida del primer amor. ¿Cuán importante es ese primer amor para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios? ¿Por qué será que el Señor hace énfasis en la importancia de esa pérdida de ese primer amor? Y nosotros también encontramos un remedio, porque cuando Dios nos confronta a nosotros, nos muestra de alguna manera el desorden o lo que no está correcto en nuestras vidas, también Él nos guía y nos trae dirección. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y aquí nosotros vemos cómo Dios trae a la iglesia de alguna manera el remedio para que este amor desvanecido vuelva nuevamente a ser recobrado. Y vemos particularmente que dice y menciona, primero dice, recuerda, que nosotros volvamos al punto donde identificamos que nos hemos perdido. Que tal vez pensemos, busquemos del Señor para que nos ayude. ¿Dónde es que yo me perdí? ¿Dónde es que yo me desvié? ¿Dónde es que yo perdí ese primer amor? En segundo lugar dice, arrepiéntete. Ese arrepentimiento de alguna manera nos hace recibir ese amor de Dios. Nos hace ser restaurados, ser sanados, nos trae libertad. Entonces Dios quiere que no solamente identifiquemos dónde nos hemos perdido, sino que nos arrepintamos por habernos desviado. Y también nos habla, dice, haz las primeras obras. O sea, que volvamos a ese inicio, cuando conocimos de ese amor. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia de todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y después menciona, dice, porque si no, aquí hay una advertencia, ¿no? Una advertencia para la iglesia, para los líderes, para nosotros de manera personal, porque dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, si nosotros vemos qué representa ese candelero, representa presencia. Sabemos que en el lugar santísimo donde estaba este candelero representaba la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué nos querrá decir el Señor con esto? No vamos a profundizar en ese tema, tal vez usted le puede preguntar a Joel, que es preparado en la Biblia, tal vez él tiene una respuesta en relación a eso. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice, y quitaré de delante de ti el candelero? Pero para que nosotros podamos ver aquí que se trata de amar o de morir. De alguna manera Dios nos confronta en esa pérdida de ese primer amor, pero también nos trae una guía. Que nosotros busquemos donde hemos perdido, nos arrepintamos y accionemos y busquemos volver de esos caminos donde nos hemos desviado. El poder motivador del amor. El amor es el poder motivador más grande del universo y eso nosotros lo hemos experimentado de muchas formas, tal vez hasta ahora, y cuánto aún vamos a seguir experimentando. Aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿qué nos motiva a querer guiar, enseñar a las personas? ¿Será que es el deseo de ayudar a las personas? ¿Será que es un sentido de deber? ¿Será que es un gozo por nuestras posiciones de liderazgo? ¿Será que es por dinero? ¿Será que es por placer al enseñar? ¿Será que es por la presión de otros o por complacencia? ¿Qué es lo que nosotros nos motiva en la vida, en lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Primero es importante que pensemos en el amor de Cristo, aquello que nosotros recibimos, un amor incondicional de Jesucristo. Hay unas referencias ahí que la pueda anotar, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo también. Y también que podamos ver lo que es el amor a Cristo. No solamente el amor que recibimos de Él, sino el amor que sale de nosotros hacia Cristo también. Y principalmente el amor a otros también. Porque de alguna manera ese amor que yo manifiesto y reflejo a mi prójimo es el reflejo de ese amor que yo recibo de Dios. Entonces, como yo estoy amando a mi prójimo, como yo estoy tratando a los demás, es así como yo me amo, es así como yo me trato, es así como yo amo a Dios, es así como yo trato a Dios. ¿Sí? Es imposible que usted esté mal con su prójimo y diga que está bien con Dios, porque nuestra relación con Dios se refleja en nuestra relación con el prójimo. Me gustaría que podamos ver en Corintios, y me gustaría hacer una pausa y preguntar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de poder entrar a lo que aún sigue hablando, ¿no? Corintios 13? ¿Alguien tiene tal vez alguna acotación, alguna observación? ¿Nadie?
Bien, vamos a continuar entonces. ¿Ya? El amor es, ¿qué es lo que nos dice 1 Corintios, como mencionábamos hace rato, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 3, nos está hablando acerca de ese camino más excelente que es el amor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice desde el versículo 4 en adelante? Dice, el amor es sufrido y es benigno. El amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, el amor no es grosero, el amor no es egoísta, el amor no se enoja fácilmente, el amor no es rencoroso, el amor no se goza de la injusticia. El amor se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Será que es fácil vivir en el amor? ¿Qué es lo que significa ser sufrido? ¿Qué es lo que significa ser benigno? No nos olvidemos que Gálatas, cuando nos habla acerca del fruto del Espíritu, menciona a la benignidad y a la bondad. Y que tal vez a veces esa confusión, como que no es lo mismo, ¿acaso? No es lo mismo. ¿Por qué es que menciona bondad y benignidad? De alguna manera sí tiene ese mismo énfasis que es a lo bueno. Pero cuando hablamos nosotros de bondad, estamos hablando acerca de ese pensar, de ese sentir bueno. Pero cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de la acción de esa bondad. Cuando llevamos a la práctica esa bondad, nosotros somos benignos, ¿sí? La palabra dice que el amor no es envidioso. ¿Cómo nos comportamos o qué reacción nosotros tenemos cuando, por ejemplo, vemos que otro ha recibido una bendición o ha recibido lo que estaba esperando y tal vez nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo, orando y haciendo un montón de cosas para lograr algo y vemos que otras personas que tal vez no hacen mucho esfuerzo están logrando y nosotros no? ¿Qué se produce en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? El amor no es jactancioso, no se cree más de lo que es. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos pensado en algún momento, nos hemos creído más de lo que nosotros somos? Nos hemos creído superiores a otras personas, tal vez no lo hemos hecho así directamente o tan conscientemente pensándolo, pero muchas veces nuestras actitudes, nuestras acciones han mostrado eso, una jactancia engañosa. El amor no es arrogante, el amor no es orgulloso, ¿sí? El amor no es grosero, el amor es cortés, de alguna manera el amor muestra esa cortesía. Y nosotros vemos de alguna manera ese reflejo en lo que es Dios y cómo Dios trata a la humanidad. Aun cuando Dios emite su juicio a la humanidad, aún lo está haciendo con amor. El amor no es egoísta. No nos olvidemos que el amor se trata de dar más que de recibir. Porque si todos entendiéramos que el amor se trata de dar, imagínense, todos estuviéramos recibiendo automáticamente. Pero ¿qué pasa cuando hay ese pensamiento egoísta de que primero yo, si hay ese pensamiento en todos nosotros, entonces no vamos a recibir y peor aún no vamos a querer dar? El amor no se enoja fácilmente. ¿Cuántos de nosotros tal vez somos rápidos para molestarnos o enojarnos? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos hemos arrepentido de acciones y decisiones equivocadas que hemos tomado en un momento de enojo? ¿Cuántos de nosotros tal vez no nos hemos tomado el tiempo de poder buscar la información necesaria, conocer las perspectivas y todos los lados de la historia antes de poder tomar una posición, antes de enojarnos? Yo recuerdo mucho una frase que mi pastora de mi iglesia nos habla, de que nosotros nos enojamos porque queremos. Nosotros tenemos la decisión y la libertad de permitir que situaciones o personas nos lleguen a molestar. Y de alguna manera el enojarse no está mal. ¿No? La Biblia habla del enojo como algo natural, pero lo que nos lleva a hacer, o cuando se convierte en una ira egoísta, ¿sí? De alguna manera, cuando nos lleva eso a resentirnos o a llenarnos de amargura, ahí está el pecado, ahí está lo malo. El amor no es rencoroso. No nos olvidemos que el amor no es resentido. Cuando hablamos de resentimiento, estamos hablando cuando nos acostumbramos a cierto sentimiento negativo y lo abrazamos a tal punto de no querer soltarlo. Y a veces, tal vez, vemos la necesidad de volver a sentir eso. Y lo recordamos y lo volvemos y no queremos ser libres de eso. A eso le llamamos resentimiento. Resentir lo que yo he vivido en mi pasado. El amor no se goza de la injusticia. No nos olvidemos que nosotros no podemos juzgar. Nosotros no podemos como humanidad hacer dos cosas a la vez, amar y juzgar. Cuando nosotros empezamos a juzgar, dejamos de amar. Pero cuando empezamos a amar,
dejamos de juzgar. Solamente Dios puede hacer las dos cosas a la misma vez, amar y juzgar. El amor se goza en la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, que el Señor nos ayude y continuemos meditando en esto que es la esencia del amor de Dios. En esto que es la esencia de Dios. El amor es eterno. Y de alguna manera así termina el capítulo 13. Desde el versículo 8 en adelante habla acerca de esa permanencia o de esa eternidad del amor. Porque dice, el amor nunca deja de ser. Porque si nosotros hablamos de que Dios es amor y que Dios es infinito, ahí nosotros confirmamos la verdad de este verso, cuando dice que el amor nunca deja de ser. Y si nosotros seguimos leyendo, ahí dice, las profecías pasarán y tal cosa se va a acabar, pero el amor no. Porque dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el mayor es el amor. Entonces nosotros vemos que los diferentes dones, habilidades, conocimientos, posesiones, se va a acabar, va a pasar y nosotros lo vemos más adelante, del versículo 8 en adelante. Pero el amor nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Los dones espirituales no importa cuán impresionantes e importantes parezcan ser, algún día cesarán, como le he mencionado. Vendrá un día cuando los dones espirituales ya no serán más necesarios y cesarán. En el cielo no vamos a necesitar dones espirituales. El amor, en contraste, nunca llegará a su fin. Es para ahora y para la eternidad. Las obras del amor. El amor expresa afecto y gratitud. ¿Cuán importante es que nosotros seamos conscientes de eso? El amor debe expresarse a sí mismo. No puede permanecer en silencio. Y nosotros vemos cómo Dios no queda en silencio. En Mateo 3, versículo 17, vemos aquí el bautismo de Jesús. La escena es el bautismo de Jesús y vemos cómo hay una voz audible que viene de los cielos que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Cuán importante es que nosotros podamos tener clara esa identidad en el Señor. Y el Señor, Dios, de alguna manera, de muchas formas, siempre está buscando afirmar quiénes nosotros somos. Que no olvidemos que nosotros somos imagen y semejanza de Él. De la misma manera, Dios se complace con nosotros, que somos una expresión de su amor. ¿Sí? Así como la gente nos ve y nos conoce, llega a conocer a Dios también. Y si nosotros estamos viviendo ese amor perfecto, muchas personas van a llegar a conocer a Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio. Entonces pensemos en eso. Las personas que aman están llenas de gratitud y lo expresan abiertamente. ¿Cuán importante es la gratitud? De alguna manera abre las puertas para que la bendición también llegue a nuestra vida. Qué feo es ser malagradecido o ingrato. Yo no sé qué experiencia usted tiene, pero pienso que todos de alguna manera en algún momento de nuestra vida hemos experimentado eso, de tal vez toparnos o convivir con alguna persona que no es tan grata, no es tan agradecida con las cosas que tal vez uno les comparte, uno les da, uno les enseña. Y tal vez es algo complicado, ¿no? Que si nos movemos por nuestra carne, tal vez nos molestamos, nos enojamos y nos podemos frustrar. Pero si nosotros vemos con la perspectiva de Dios que lo que nosotros hemos dado o hemos hecho no es solo para la persona, sino principalmente para Dios, entonces nosotros estamos en paz, ¿no? Entonces, pensemos en eso, en la gratitud, cuán importante, porque cuando yo agradezco, estoy reconociendo de que yo solo no podía y estoy de alguna manera honrando la vida de las otras personas. Cuán importante es tener ese lenguaje de cosas positivas. Y en la clase, por ejemplo, que daba Joel y daba Iris acerca de la cultura de bendición, se hablaba mucho acerca de la afirmación. Cuán importante es el quebrar con maldiciones generacionales y con un montón de cosas que tal vez venimos acarreando a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Es importante que nosotros tomemos una decisión, tomemos una posición y que empecemos a cultivar esa cultura del reino, una cultura de afecto, de amor, de cariño y de gratitud y de generosidad. No ignore a nadie. Nosotros sabemos que lo contrario al amor no es el odio, porque quien odia, odia porque en algún momento ha amado a esa persona. Si usted odia a alguien o ha odiado a alguien, es porque en algún momento usted ha amado a esa persona. Aun cuando usted odia a la persona, usted es consciente de la existencia de esa persona. Pero cuando usted es indiferente, usted está matando a la otra persona.
Tal vez no físicamente, mentalmente, en su corazón usted mata a esa persona. Entonces la indiferencia es lo contrario al amor, ¿sí? Entonces busquemos que de alguna manera no caigamos en esa indiferencia. No se olvide que aquello que recibimos y vivimos del Señor es lo que nosotros reflejamos para las otras personas también. La iglesia debe ser una comunidad. Nosotros, y no estoy hablando del lugar físico, estoy hablando de nosotros como cuerpo, debe ser un lugar, de alguna manera, que transforme vidas. No tiene que ser una funeraria, no tiene que ser un lugar frío, un lugar donde no hay una expresión de gratitud ni de afecto. Yo sé que influye mucho a veces la cultura. Yo sé que hay culturas que son un poco más cálidas, que de manera natural tienen eso de demostrarse afecto y cariño, en palabras, en contacto físico, de diferentes maneras. Y tal vez hay otras culturas un poco más frías, que no tienen por naturaleza esa forma de expresar su afecto y su cariño. También influye mucho la forma en la cual nosotros hemos sido criados desde nuestra casa y las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Pero cuando nosotros nos encontramos con ese verdadero amor, que es Dios, que es Jesucristo, empezamos nosotros a crecer, empezamos a vivir ese amor perfecto y empezamos a hacer de nosotros, iglesia, cuerpo, un lugar que transforma vida, un lugar de alguna manera donde las personas crecen y se vuelven más amantes del Señor. No tiene que ser un lugar más bien donde la gente rechace las cosas de Dios, ¿sí? Yo no he nacido en un hogar cristiano, tenía cierto pensamiento cuando no era cristiano acerca de Dios y de la religión y todo aquello. Nunca me imaginé ser cristiano y fuera un misionero. Y escucho un montón de historias de cristianos, de hijos de Dios que por diferentes razones no han dado un buen testimonio. Y como eso muchas veces hace de que otras personas no quieran saber de Dios, no quieran saber de iglesia, no quieran saber de Biblia, no quieran saber de un montón de cosas. Entonces, estamos con la doble responsabilidad, de alguna manera, de no solo guardar nuestro buen testimonio y reflejar el amor de Dios, sino también redimir el testimonio que otras personas han dejado, testimonios negativos, que en lugar de hacer que las personas quieran conocer más de Dios, lo rechazan. Otra obra del amor es la hospitalidad, ¿sí? El hacer sentir en casa, bienvenido a quien está llegando y también al que vive en casa, porque no solamente está enfocado a aquel que es recibido, sino a aquel que también vive, pero principalmente a aquel que es recibido. Yo no sé cuál es la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, en relación a la hospitalidad. Yo recuerdo, y le he contado varias veces aquí en Jucum, porque es una experiencia que me bendice. Recuerdo una vez en un viaje que hicimos con una escuela a Paraguay, recuerdo que nosotros nos encontramos con una familia que tenía una buena posición económica. Ellos tenían negocios en diferentes países de casas de cambio. Entonces, dinero para ellos no era el problema. Y ellos tenían un corazón hacia las misiones. Y ellos, por cierto tiempo de su vida, se cobraban mucho y se sentían mal porque no podían dejar el trabajo, pero ellos querían de alguna manera involucrarse en misiones, no conocían muchas formas de hacerlo y se frustraban. Pero un día Dios les habló acerca del ministerio de Gallo. Es un personaje que menciona la Biblia y que destaca su hospitalidad. Y Dios les habló acerca de este personaje y ellos entendieron de que Dios los estaba guiando a ellos a tal vez no directamente involucrarse en las misiones viajando, yendo a otros lugares, sino invirtiendo y también recibiendo, practicando la hospitalidad. Y ellos vivían en una casa muy grande, muy grande. Era una mansión, vivían en un lugar muy, muy bonito, un lugar bien apartado en una ciudad en Paraguay. Y ellos tenían un sótano, un lugar de depósito. Y algo que ellos hicieron como familia fue ambientar todo ese lugar para recibir a todo hijo de Dios, a todo misionero, a todo enviado de Dios que pase por ese lugar yendo a cumplir su misión. Y ellos ambientaron todo ese lugar hasta con gimnasio y con sauna. Entonces era un lugar así de sueño, ¿no? Espectacular. Y ellos de alguna manera a través de eso eran parte de las misiones y ellos practicaban mucho lo que era la hospitalidad. Yo recuerdo cuando tuve esa experiencia recibido por ellos, de escuchar el testimonio y de ver cuánta gente en esos años había pasado por su casa, pastores, misioneros, evangelistas, etcétera, hasta gente que no conocía de Dios. Todo eso a mí me bendijo y me hizo ver de otra perspectiva lo que era la hospitalidad, ¿no? Me hizo ver de que la hospitalidad no es solo para algunas personas, sino es un llamado para todos.
Y en Jucún, en Juventud con Ambición, es uno de nuestros valores, practicar la hospitalidad. Así que cuando usted quiera venir a visitarnos, después que pase todo esto, esperemos recibirlo de la mejor manera aquí en nuestra casa. La hospitalidad también es un puente para el evangelismo, porque no nos olvidemos que cuando nosotros somos hospitalarios y abrimos las puertas de nuestra casa, tal vez podemos en algún momento tal vez estar recibiendo a alguien que no conoce de Dios, y que nuestro testimonio, nuestras acciones y actitudes, nuestro amor, esa expresión de ese cuidado que le manifestamos puede llegar a conocer al Señor. No quiere decir de que usted va a abrir la puerta de su casa y el que venga, usted, su intención es sí o sí evangelizarlo, o por el evangelismo usted se hace más hospitalario, sino que esa hospitalidad, el compartir con la gente, el poder charlar, conocer su historia, orar, eso de alguna manera abre la puerta del corazón de la persona hacia las cosas de Dios. Mediante la hospitalidad nosotros compartimos las cosas que nosotros más valoramos en nuestra vida, como la familia, nuestro hogar, nuestros recursos financieros, nuestros alimentos, nuestra privacidad, nuestro tiempo. Ahora vivimos nosotros en un momento donde, bueno, vivíamos antes de esta cuarentena, ¿no? En un tiempo donde la gente no tenía tiempo, ¿no? La gente te podía dar ofrendas, te podía dar otras cosas, pero su tiempo no. ¿Por qué? Porque de alguna manera dar tiempo es dar vida. Cuando yo estoy dando tiempo, de alguna manera yo estoy renunciando a cosas de mí. Y eso es parte de la hospitalidad. ¿Cuántos de ustedes tal vez en algún momento han recibido personas en su casa y han renunciado hasta a su privacidad? ¿No? Han renunciado tal vez a la comodidad, han tenido que ceder su cama, su cuarto, tal vez han tenido que renunciar a tener una comida un poco más elaborada en casa y compartir eso con otra persona. ¿Cuántos de ustedes han tenido que renunciar tal vez a comprarse algo por invertir o por compartir sus finanzas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido que compartir a su familia? ¿Cuántos de ustedes han compartido a sus papás, a su mamá, a sus hermanos y un montón de cosas? Entonces, la hospitalidad de alguna manera nos ayuda a discipular también. Nos enseña mucho acerca del amor de Dios y es una forma práctica de cómo nosotros expresamos ese amor de Dios a otras personas también a través de la hospitalidad. El amor cuida de la necesidad de las otras personas también. Cuán importante es la compasión, pero no solamente tener la empatía y la emoción o sentirnos identificados con lo que la otra persona está sintiendo, sino también llevar y hacer algo práctico, ¿no? Para de alguna manera poder ayudar o responder a esa necesidad que la persona está viviendo. Y me encanta mucho la historia del buen samaritano. Nosotros vemos aquí, no vamos a ver la historia así, pero resumidamente sabemos nosotros y conocemos esa actitud de este samaritano. Como sin conocer a esta persona que se encuentra tirada, maltratada en el camino, la carga, la lleva a una casa para que se hospede, para que le venden las heridas, le curen, lo alimenten y también paga por todo eso. Una persona que no conoce. ¿Y cuántos otros pasaron antes que este samaritano que conocían la ley de Dios, pero que no fueron indiferentes? Tal vez miraron y dijeron, qué pena, pobrecito, le pegaron, lo maltrataron, le robaron, pero siguieron de largo. Entonces, eso no es una verdadera compasión. La verdadera compasión es cuando nos identificamos, tenemos empatía, pero también buscamos, tal vez, ser la respuesta a esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo ahora actualmente? Como mencionaba al inicio, acerca de que el amor se basa más en dar, muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento de que cuando yo tenga, o quisiera tener tanto, o quisiera tener más de esto para dar, pero Dios quiere que lo que yo tengo ahora lo comparta, porque esa generosidad va a traer generosidad. Y yo he escuchado en misiones tantas historias que en el momento de que yo practico y soy generoso y comparto lo que yo tengo, movido y direccionado por Dios, Dios me da mucho más tal vez de lo que yo estaba esperando o tal vez lo que yo no imaginaba. Pero Dios es justo en ese sentido y generosidad atrae más generosidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para cuidar las necesidades de las otras personas? No nos olvidemos que la indiferencia es lo contrario al amor. En este tiempo, por ejemplo, de cuarentena, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que el Señor nos está incomodando a hacer? Porque algo que yo personalmente he aprendido es que Dios no te va a pedir que vos des algo que vos no tenés. ¿Sí? Dios te pide aquello que tú tienes, porque Dios no ve cantidad, no ve una cifra específica, sino la intención de nuestro corazón de compartir.
ya sea un pan, ya sea un vaso de agua, ya sea un kilo de arroz, ya sea, no sé, un mes completo de víveres a una familia necesitada, no sé. O sea, hay algo que yo puedo hacer. No solamente quedarme en la oración, es lo primero. De ahí parte todo y de ahí comienza todo, porque en la oración es donde yo dispongo, me humillo delante del Señor y es ahí donde el Señor me da de su guía y su dirección. Es ahí donde el Señor me muestra de qué manera tal vez práctica yo puedo ser generoso, de qué manera yo compartir también. Porque tal vez el Señor no me va a llevar a eso de compartir algo físico, porque no se olvide que Dios no le va a pedir aquello que usted no tiene, aquello que Él no le ha dado. Y nosotros lo vemos a lo largo de la historia. Cuando Dios hace milagros, cuando Dios de alguna manera te lleva a dar o ha llevado a dar a muchas personas, aquí como lo vemos en la Biblia, es porque Dios le ha dado, le ha proveído antes de eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este tiempo con las necesidades que nosotros identificamos, con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestro prójimo? ¿Sí? Porque una vez que nosotros somos conscientes de esa necesidad, ya tenemos la responsabilidad de hacer algo. Primeramente orar. Empieza todo por ahí. ¿Sí? Porque yo no puedo ver a alguien necesitado, mucho menos si está muy cerca de mí y simplemente no hacer nada. Entonces, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos guíe y nos muestre de qué manera práctica puedo responder a esas necesidades que tienen las personas. En amor. No lo hagamos por mostrar qué estamos haciendo, porque la gente vea, por buscar reconocimiento, por yo mismo sentirme bien, sino hagámoslo por amor a Dios. Me encanta mucho la escena cuando Jesús veía a esas multitudes y sentía compasión por ellos, porque los veía como ovejas sin pastor. Nosotros somos como esas ovejas que si no tenemos un pastor que nos guíe y nos direccione, nosotros nos dispersamos, nos descarriamos y no sabemos cómo seguir caminando. Necesitamos de ese buen pastor. Y no solamente tener esa buena intención de amar al prójimo, sino tener esa conexión con Dios, que es el perfecto amor, que nos va a enseñar a cómo amar a las personas. ¿Sí? Porque cuando nosotros damos, no estamos buscando recibir. Al final, no solamente estamos dando para las personas, estamos dando principalmente para Dios. El amor persiste en la oración, algo tan importante, una disciplina espiritual que que todos nosotros practicamos de diferentes maneras, pero una de las formas de cómo demostramos nosotros amor es a través de la intercesión. No nos olvidemos que no es lo mismo la oración que la intercesión. ¿Sí? Cuando hablamos de intercesión estamos hablando de colocarnos en la brecha por alguna persona, por algún motivo, por alguna nación. Nos despojamos de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, de mi querer, de mis propias necesidades, y me coloco como un puente por algún motivo distinto a los míos. Yo me pongo en la brecha por otras personas. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida, de nuestro día, cuántas horas de nuestro día nosotros dedicamos para poder pedir por otras personas? Tal vez es fácil a veces pedir por nuestra familia, porque hay gente muy próxima, gente que nosotros amamos, pero Dios quiere también que nosotros podamos amar a otras personas, que podamos amar lo que Él ama. Porque si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar lo que Él ama. Y Dios ama a las naciones, Dios ama a la humanidad. No solamente ama a nosotros que somos cristianos, Dios ama a toda su creación, porque Él envió a su Hijo Jesucristo no solamente para nosotros. El amor de Dios no es exclusivo, el amor de Dios es inclusivo, es para toda la humanidad. Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con la oración? La oración es una muestra también de ese amor que nosotros hemos recibido por Dios. El amor está incompleto sin esa oración intercesora. ¿Sí? Sabemos que la oración requiere esfuerzo. Yo tal vez voy a renunciar a unos minutos, a unas horas tal vez de mi día para poder dedicarme a orar por otras personas, por otras circunstancias. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por nuestro país, Bolivia? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por otras naciones? ¿Cuántos de nosotros estamos orando está bien, por nuestras iglesias, por nuestros pastores, nuestros líderes, pero por la gente también que tal vez no conocemos, por la gente que en este tiempo de cuarentena está pasando muchas necesidades? ¿Sí? Algo que yo he aprendido también es que no me voy a cobrar mucho, no me voy a perseguir. Dios quiere que en la medida que yo aprenda, yo vaya practicando. No se olvide que no podemos dar aquello que no hemos recibido. Entonces pensemos mucho en la importancia de esa oración, de ser disciplinados en la oración. Y no se trata de colocarnos un horario, sino tener una intención del corazón de hacer de la oración intercesora algo constante, algo presente en nosotros. Cuando Dios traiga a nuestra mente a alguien, cuando Dios traiga a nuestra mente un país, cuando Dios traiga algún motivo a nosotros, oremos.
No nos preguntemos, ¿será que es de Dios? Yo le puedo asegurar que no es del diablo, porque el diablo lo menos que quiere es que nosotros oremos, lo menos que quiere es que nosotros intercedamos, lo menos que quiere es que nosotros demos. Entonces, todas esas cosas que vengan en nuestra mente, en nuestro corazón, hacia el orar e interceder por otras personas, hagámoslo de una manera práctica. ¿Sí? Dios quiere que nosotros estemos guerreando, porque estamos nosotros en una batalla espiritual. ¿Sí? El amor alimenta las almas hambrientas. Y aquí no me refiero al pan físico, ¿ya? Me refiero sino a lo espiritual. El amor también nos lleva a preocuparnos por eso. ¿Cómo es que las otras personas están? ¿Hasta qué punto están siendo alimentadas espiritualmente? ¿Sí? Me encanta cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba. Y cuando Jesús le dice, le pregunta, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Eso lo vemos nosotros en Juan 21, versículo 17 específicamente, ¿no? Cómo de alguna manera el amor nos fortalece, cómo de alguna manera el amor nos lleva a ver esa necesidad espiritual de las otras personas. A más luz que nosotros recibimos, tenemos más responsabilidad. Entonces, ¿cuánta cosa nosotros ya hemos conocido del Señor? Dios no quiere que nos cerremos y guardemos eso solo para nosotros, sino Dios quiere que seamos un puente, un canal y que esa bendición fluya hacia otras personas. Porque en nuestro cuerpo, en nuestra iglesia, en el lugar donde nosotros estamos, vamos a encontrar personas que no solamente saben tal vez un poco más que nosotros, sino también personas que saben menos que nosotros, que están empezando tal vez el caminar con el Señor. Entonces necesitamos nosotros, en base a la luz que tenemos, compartir, alimentar esas almas también. No nos olvidemos que nosotros caminar con el Señor es como una carrera sin retorno, que no se trata de velocidad, sino se trata de resistencia, porque muchos empiezan esta carrera. Ahora, ¿cuántos van a llegar a concluirla? Yo pienso que son aquellos que han entendido y han encontrado esa resistencia en el amor y en la obediencia hacia Dios. Entonces, yo no sé cuántos líderes tal vez están escuchando, cuántas personas tienen a su cargo otras personas, pero pensemos en esto, de qué manera estamos alimentando a las almas hambrientas, ¿sí? Y pensemos mucho de que el enseñar no se trata solamente de comunicar un contenido, sino también de comunicar un interés personal, un interés genuino hacia cada persona a la cual nosotros estamos enseñando. El amor también protege y reprende a los seres queridos. Y me gusta mucho cuando encontramos en la Biblia, en Hebreos, por ejemplo, cuando habla acerca de que Dios disciplina a aquel que ama. Y yo pienso que algunos de los padres que están escuchando, que están hoy en la clase, son testigos de eso. O sea, que de alguna manera el proceder de disciplinar a sus hijos, de reprenderlos, ha sido por protegerlos, por guardarlos, por enseñarles. Somos personas imperfectas y tal vez en algún momento, tal vez se han equivocado. Pero en la medida que vamos conociendo a ese Padre Celestial perfecto, empezamos, o mejor dicho, empiezan a ser padres. Yo todavía no soy padre, pero con autoridad de hijo puedo decir de que el amor perfecto de Dios como Padre puede enseñar a los padres terrenales a expresar un amor genuino también a sus hijos, a su familia. ¿Sí? El amor... el amonestar, corregir y reprender sin amor solo herirá a las personas. Entonces, podemos tener buenas intenciones, pero si no hay el amor de por medio, nosotros podemos estar hiriendo a las personas. Tal vez, como mencionaba hace rato, no puedo dar aquello que no he recibido. Tal vez en casa no se me ha enseñado. Tal vez es algo que yo no he recibido. Pero que eso no sea una excusa. Que nuestro pasado, nuestra carencia, nuestra crianza no sea una excusa para no buscar de Dios, para no buscar de otras maneras, para aprender y de alguna manera buscar expresar ese amor genuino cuando reprendemos, cuando nosotros disciplinamos a aquellas personas que nosotros amamos, a nuestros seres queridos. Si usted quiere ser un buen confrontador, siempre controle su propia actitud primero. Es muy importante nuestra actitud y tenemos que asegurarnos de que quien nos esté controlando no sea nuestra ira, no sea nuestro enojo, nuestra molestia, sino que sea el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? No nos apresuremos a sacar conclusiones, a acusar a las personas sin tener de alguna manera toda la información necesaria. ¿Sí? Cuando es necesario reprender a alguien, debe hacerse con amor y sabiduría, con el poder de Dios. ¿Sí? De alguna manera necesitamos esa dirección de Dios. No podemos nosotros reprender, disciplinar a alguien movidos por nuestro enojo. Aquella persona
que se siente tal vez enojada por alguna situación y sabe que tal vez no va a proceder de la manera correcta, no va a hablar lo adecuado o lo propicio para el tiempo, a veces es mejor callarse, apartarse y esperar en el Señor el momento preciso, donde realmente más que fruto de mi enojo, va a ser fruto del amor a aquella posición o acción que yo vaya a tomar, ¿no? El amor disciplina y restaura el descarriado también, y nosotros lo vemos eso con Dios, cómo de alguna manera Dios trae esa corrección a su creación. A lo largo de la Biblia vemos historias donde Dios está emitiendo su juicio, pero no con un propósito de castigar a la humanidad, sino de llevarla al arrepentimiento, de preservar la vida, ¿sí? Entonces, este es un tiempo, el que estamos viviendo, donde Dios también está trayendo su juicio, ¿no? Y de qué manera nosotros estamos siendo juzgados, de qué manera estamos volviendo al Señor, de qué manera nos estamos afirmando en este tiempo, tal vez donde tenemos más tiempo de buscarlo al Señor. Yo creo que en este tiempo nos estamos conociendo más quiénes somos nosotros. Muchas cosas tal vez han salido a la luz de nosotros mismos que tal vez no sabíamos que teníamos, pero que el Señor nos ayude en ese sentido. Y por último, bueno, antes el penúltimo diré, el amor administra conflictos por el camino más excelente, es decir, con amor, ¿sí? Necesitamos aprender a administrar conflictos porque en todo lugar donde nosotros estemos con personas, vamos a estar propensos a los conflictos, ¿no? Que de alguna manera los conflictos son generados por el desacuerdo y los desacuerdos son generados por las diferentes maneras de pensar. Entonces, que nosotros podamos en amor buscar la mejor forma de poder resolver el conflicto, ¿ya? Entonces, y por último, para concluir, el amor obedece a Cristo y enseña a obedecer. No nos olvidemos que el amor, mejor dicho, que la obediencia es un reflejo del amor que sentimos hacia Dios. Mientras más conocemos al Señor, mientras más tiempo pasamos con Dios, mejor dicho, llegamos a conocerlo. De la misma manera, ese amor genuino, que es la esencia de Dios, se genera en nosotros. Y ese amor nos va a llevar a una obediencia real, no una obediencia para mostrar de qué estamos haciendo, porque la obediencia es un reflejo externo de nuestra actitud, de nuestro corazón, ¿no? De la sumisión que hay en mi corazón. Eso yo lo reflejo en mi obediencia. Entonces, que la obediencia que nosotros manifestemos en nuestra vida no sea hacia el hombre, sino sea hacia Dios, y que sea por amor a Él, no por temor a que nos vaya mal, no por temor a no ser bendecido. No nos olvidemos que el amor de Dios no es condicional, ¿sí? Pero de alguna manera, aquello que nosotros buscamos, encontramos. Aquello que nosotros sembramos, nosotros cosechamos también. No nos olvidemos que Dios espera que nosotros obedezcamos. Y me gusta mucho lo que habla Juan 14, donde dice de que, ¿quiénes son aquellos que lo aman? Dice que son aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces, esa es una señal para nosotros de cuánto estamos amando a Dios, ¿sí? Si estamos obedeciendo o no. No es fácil tal vez obedecer. Algunas cosas sí, tal vez otras cosas es un desafío, pero Dios tampoco no nos va a pedir algo que no podemos hacer. No nos va a pedir algo que Él mismo no ha experimentado, ¿sí? Entonces, que el Señor nos ayude en ese sentido y que pensemos de que nosotros somos una expresión de ese amor de Dios, que necesitamos tener un encuentro con ese amor perfecto, ¿sí? Y hoy por la tarde hablamos con algunos chicos aquí y decíamos, ¿a qué se refiere la palabra en 1 Juan cuando dice de que amándose uno al otro, así el amor se hace perfecto? No nos olvidemos que Jesucristo resumió toda la ley en 2 mandamientos: el amar a Dios con nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo con nosotros mismos. Si cumplimos eso, estamos nosotros perfeccionando el amor, viviendo ese amor perfecto. Es un desafío, tal vez, pero es algo posible cuando lo hacemos por el Señor. Porque si buscamos hacerlo solo por nuestra fuerza, le puedo asegurar que vamos a estar luchando y un montón de veces tal vez nos vamos a dar contra la pared. Pero es el Señor, en nuestra intimidad con Él, donde nosotros podemos encontrar esa guía. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Para mí ha sido una bendición poder compartir estas cosas que he experimentado a lo largo de mi caminar con el Señor. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que acotar antes de concluir. No quiero pasarme del tiempo también, así que eso sería conmigo. No sé si hay alguna pregunta. Todos te escribían también, Sildet, se ve súper claro. Muchas gracias, Bueno, Eduardo. Ha sido de verdad un tema muy puntual, muy relevante en este tiempo en que creo que muchos, como decía un principio, en este contexto de cuarentena, de que muchas familias están ahí pasando más tiempo de lo normal juntos,
A veces, bueno, hay fricciones, hay situaciones, pero ahí es donde el Señor nos desafía a crecer en este tiempo. Exacto. Y bueno, es un tiempo para poner en práctica en casa, pero también empezar a ver de qué manera podemos expresar ese amor a otros. Si alguno de ustedes se ha conectado y aún no se ha inscrito, yo quiero animarles a que tome nota de este número. Ese número de WhatsApp es el número que estamos usando como misión en este tiempo, no solamente para inscripciones, pero también, como mencioné antes, estamos trabajando en poder bendecir a familias aquí en nuestra zona, en nuestro barrio. Y bueno, algo que mencionaba Eduardo, ¿no? El amor también es dar, es practicar la generosidad. Y si alguno de ustedes quiere de forma práctica dar para esto y quiere participar con nosotros en ser este canal de bendición, pues estamos más que dispuestos a recibir donaciones, ofrendas para poder comprar víveres. Ya esta semana hemos hecho varias compras, hemos estado bendiciendo a unas 19, 20 familias aquí en el barrio. Y bueno, Dios sigue proveyendo. Hoy día llegaron más donaciones y vamos, Dios mediante, esta semana a bendecir a otras familias más en el barrio, en la zona de la ciudad en la que estamos, con alimentos, familias que son necesitadas. Y bueno, si uno quiere dar una ofrenda, una donación con este fin, porque ese es el propósito también, puede hacerlo. Pero también si alguno de ustedes necesita consejería, oración, puede escribir este número y lo vamos a contactar con alguien del personal, quizás, si quiere que lo llamemos, si quiere que estemos orando por ustedes o compartir algo, un testimonio. Ahí está esa línea, puede contactarse con nosotros. También este próximo lunes vamos a tener otra enseñanza. Tenemos a Dorcas, ella es de San Borja, del Beni, y ella está trabajando desde el año pasado con nosotros. Ella es parte de nuestro personal, ha estado con nuestras escuelas de consejería, ella está estudiando la carrera de psicología y bueno, Dios ha puesto ese tema también en su corazón, el corazón paternal de Dios. Eh, y bueno, este lunes les esperamos a las 7:30 de la noche. Por favor, inscríbase en ese mismo número, mande sus datos diciendo quiero participar en la reunión del lunes. Y enseguida también, si quiere, puede entrar a nuestra página de Jucum. Ahí tiene nuestro nombre, Jucum Santa Cruz, en la página de Facebook. O también nos puede seguir por Instagram, jucum.santacruz.